Muy buenas noches a los hermanos en Cristo de nuestras congregaciones, también a todos los amigos y hermanos que nos sintonizan a través de las redes. Nos estamos reencontrando en forma virtual en esta noche, cuando son las 19:45 horario de Argentina. Estamos aquí hoy en día sábado, bueno, compartiendo algo de la palabra con cada uno de ustedes. Gracias a Dios, antes de compartir los pasajes que quiero referirme, quiero hacer algunas aclaraciones. Hay mucha confusión, mucha gente preocupada. Generalmente son pródigos que están apartados, que han sido turbados por cierto sonido en el cielo. Dicen que escuchan sonido de trompeta en la madrugada. Algunos no han podido conciliar el sueño. Bueno, me llegan a estas inquietudes y bueno, no podemos asegurar de qué se trata. Es un fenómeno que seguramente el enemigo está aprovechando los días de confusión, de temor que estamos viviendo para producir este fenómeno, ¿no? Porque en realidad, bueno, no tiene mucho que ver con las trompetas que habla la revelación de Juan, las 7 trompetas que sonarán en el tiempo final antes de la venida de Cristo. Tal es así que habrá una última trompeta que sonará cuando el Señor se lleve a la iglesia en el arrebatamiento. Pero esto no tiene mucho que ver con esto porque no es un sonido literal, no son trompetas literales que van a estar sonando arriba de las nubes. Cuando habla de estas trompetas que tocarán los ángeles, está refiriéndose metafóricamente a un llamado de alerta, un llamado de atención, una convocación. El pueblo hebreo era convocado por el sonido de trompetas. Dios había mandado fabricar unas trompetas de plata que se usaban en el campamento hebreo, no solamente para convocar al pueblo, muchas veces a las reuniones, al santuario, sino también cuando arreciaba o cuando se preparaba una batalla, cuando avanzaba el enemigo. Los atalayas, los vigías, alertaban al pueblo hebreo cuando esto sucedía con sonido de trompeta, ¿no? Esto se ha trasladado al mundo moderno porque muchos ejércitos del mundo siguen teniendo sus bandas y entre las bandas también este instrumento. Yo en algún tiempo estuve enrolado en las fuerzas militares cuando era muy joven y tuve que aprender los códigos de los diferentes sonidos de esas trompetas. Había un sonido para levantarse, se llamaba Diana. Había para dormir, había para formar, para ir a rancho, para comer, para hacer ejercicio. Bueno, cada convocatoria tenía un sonido diferente que aprendimos a reconocer y movernos según eso, ¿no? Y yo creo que Apocalipsis está hablando de eso, una alerta, una convocatoria, un llamado para los entendidos. Eso es lo que no vamos a escuchar con nuestros oídos, pero sí van a ser sonidos de alerta o situaciones de alerta que nos van a dar a entender lo que está ocurriendo, ¿no? Es como yo estaba diciendo, ¿no? Pensando esta tarde, esta mañana, sobre si alguien está cruzando una avenida y hay allí algún agente de tránsito y no está apto para el cruce peatonal, seguramente va a tocar el silbato para que se detenga, para que mire, para que tenga precaución. Y si no hiciera caso a ese silbato, algunas personas que estén ahí le pegarán un grito de alerta para que se detengan. Y si esto no funcionara, seguramente que habría alguno muy decidido que le daría un empujón y lo sacaría de la vía de tránsito, ¿no? Yo creo que lo que está pasando ahora, ¿no es cierto?, es metafóricamente hablando un sonido de alerta. Yo creo que el Señor nos está empujando
para sacarnos de la vía, de esa vía de pecado, de esa vía de indiferencia, de esa vía que incluso la iglesia entró a transitar. Yo creo que Dios está permitiendo esto que está pasando para que volvamos a Él, ¿no? Pero quiero animar a todos esos pródigos porque he visto una constante, ¿no? Que no son gente que está perseverando, gente que está dentro de la iglesia, la que participa o escucha estos fenómenos. La mayoría son gente apartada, cristianos que no están congregando, y bueno, yo creo que el enemigo aprovecha muchas veces la situación, la psicosis, el temor, para hacer estas operaciones, producir estos fenómenos. No se guíen mucho por esto, nada del Apocalipsis va a ser literal, es un libro lleno de simbolismo, de tipología. No vamos a ver bestias subiendo de los mares con 10 cabezas, con cuernos. Todo esto es un simbolismo, ¿no? Que lo tenemos que interpretar, y alguna parte de ese simbolismo ya está explicada por Juan mismo, la misma revelación. Entonces se sobreentiende que es un símbolo, ¿no? Los sellos que son desatados, los 7 sellos, las 7 trompetas que van a sonar y las 7 copas de la ira de Dios son simbólicas, ¿no? No lo vamos a ver, no lo vamos a percibir con nuestro sentido. Incluso la última trompeta que dice que tiene que sonar para llamar a la iglesia en el arrebatamiento, tampoco va a ser una trompeta que se oirá en forma literal. Va a ser una trompeta que se va a oír en forma espiritual. Yo creo que ahí va a tener que ser percibido espiritualmente ese llamado, ¿no? Hecha la aclaración, quiero llevarle unos pasajes, una situación también de juicios de Dios sobre algunas ciudades cuyo pecado había llegado a la presencia del Señor. Dios estaba enojado con esas ciudades y había decidido derramar sus juicios, y tal es así que son ciudades que han desaparecido. Históricamente, allí donde estaban asentadas a la orilla del Mar Muerto, no ha quedado nada, me refiero a Sodoma y Gomorra, y no crece actualmente ni siquiera el pasto, ninguna clase de vida, porque toda la tierra está contaminada con una alta proporción de azufre. Los arqueólogos han ubicado el lugar donde estas ciudades existían, ciudades pujantes, ciudades en su tiempo muy modernas y con muchos habitantes, pero el pecado había dominado a sus habitantes. Había un pecado que predominaba, que era el pecado de homosexualidad. Esto lo sabemos por la escritura, que nos refiere históricamente qué sucedió, ¿no es cierto?, con alguien que vivía allá. El asunto es que eran los días de Abraham, un hombre que sabía caminar con Dios, un hombre que antes de tomar cualquier decisión hacía altar a Dios e invocaba el nombre de Dios. Fue llamado amigo de Dios, patriarca del pueblo hebreo, patriarca del pueblo islámico y por supuesto padre en la fe de los cristianos, ¿no? Tenemos en común ese antecesor en la historia de la fe, padre de la fe de todos nosotros, ¿no? Pero también patriarca del pueblo hebreo de Israel y de los islámicos, porque él tuvo 2 hijos, de los cuales descienden los hebreos, Isaac e Ismael, del cual descienden todos los islámicos, los pueblos árabes, ¿no? Quiere decir que tienen en común esa misma raíz, que también a la vez es una raíz para el cristianismo, ¿no? Padre en la fe. Un hombre de fe que caminó con Dios, que fue llamado amigo de Dios, y que Dios se placía en revelarle lo que iba a suceder. Tenía un conocimiento espiritual de los acontecimientos, y cuando Dios decide destruir estas ciudades por su maldad, se lo revela a Abraham, le cuenta a Abraham lo que pensaba de hacer, cómo le voy a ocultar
a Abraham, mi amigo, lo que he de hacer, dice la Biblia. Y le reveló lo que iba de hacer. Ahora Abraham tenía un hijastro que vivía adentro de la ciudad. Primeramente vivió en los límites, pero después adquirió una propiedad. Sus hijas se casaron ahí en esa ciudad con habitantes de ese lugar y estaba establecido. Tenía 2 hijas mujeres, 2 yernos, su esposa. Se había establecido dentro de esta ciudad. Él había sido criado en la fe, pero en alguna altura de su vida se había enfriado, se había apartado de su padrastro o tío, además de padrastro era tío. Este hombre se llamaba Lot, sobrino de Abraham y hijo de crianza. Bueno, lo habían tomado caminos diferentes. Abraham estaba respondiendo al llamado de Dios, estaba siguiendo a Dios y Lot fue atrapado por las luces, por el confort, por lo que aquellas ciudades le ofrecían, que era muy diferente a la vida nómade que llevaba su tío, ¿no? Entonces se estableció allá adentro. Ahora venía el juicio para estas ciudades y Abraham se preocupó, como lo haría todo padre, por ese muchacho que estaba allá adentro con su familia, ¿no? Y oró por eso. Se puso en la presencia de Dios. Eso está en Génesis 18. Después, con tiempo, le animo a que lea esos pasajes, porque hay algo muy interesante que podemos aprender de esa historia. Él comienza a orar, a interceder, con el solo propósito de salvar el pellejo de su sobrino, que estaba metido ahí adentro ya hacía un tiempo, y comienza en la oración una intercesión con Dios, pero a la vez una especie de negociación. Le dice a Dios: tú eres un Dios justo, haces justicia en la tierra. Comienza más o menos así, lo leo en el capítulo 18. Dice de esta manera: le dijo Abraham al Señor: ¿destruirás también al justo con el impío? Siendo un Dios justo, vas a traer el juicio sobre los justos juntamente con los malos. Y Abraham le dice: quizás dentro de esas ciudades, recordamos que eran 2 ciudades cosmopolitas, con muchos habitantes, le dice: quizás dentro de esas ciudades haya 50 justos. ¿Y será que si hay 50 justos, destruirás también y no perdonarás por causa de esos 50 que están allá adentro? Y le dice Dios: bueno, si yo encontrare 50 justos, no lo destruiré, no lo haré, no he de hacer lo que pensaba hacer. No había 50 justos. Entonces Abraham, sabiendo esto, conociendo la historia de estas ciudades, y Señor, quizás haya 5 menos de los 50, quizás haya 45. Dios le dice: si hay 45, por amor de esos 45 no destruiré las ciudades. Bueno, la negociación siguió y de 45 se fue a 40, a 30, a 20. Terminó Abraham diciendo: quizás haya 10, porque en verdad no había dentro de esa ciudad ni siquiera 10. Sí estaba Lot, que por, ¿no es cierto?, la redención, por los méritos de la salvación, por fe en aquel tiempo y por gracia ahora, como somos todos los creyentes, hemos sido hechos justos por los méritos de Jesús. En verdad no hay en el mundo alguien justo, pero los cristianos han sido justificados por la fe, y Abraham fue justificado por la fe, así dice la palabra, y seguramente también aquel sobrino que se había criado en su hogar, ¿no? Era considerado justo, aunque sus caminos no eran muy rectos, pero a los ojos de Dios era considerado justo por la redención, no por sus obras. Entonces Abraham quiere llevar a Dios al terreno de salvarle a ese hijastro con su familia. Cuando llega a la petición de que si
hubiera en la ciudad 10 personas justas. Dios está respondiendo que si Él encontraba 10, por amor de esos 10, no iba a enviar los juicios. No había 10. Y podemos imaginar quizás 4, Lot, su esposa, sus 2 hijas. Los yernos eran habitantes de aquella ciudad. Seguramente no eran creyentes, pero sí había una raíz de fe en aquel sobrino con su familia. Dios entiende y envía 2 ángeles a que lo saquen antes de que el juicio sea derramado sobre aquellas ciudades. No fueron sacados medio a los empujones porque no creyeron. Su fe estaba enfriada. El único que creyó medianamente fue Lot. Su esposa sabemos que no alcanzó a salvarse. Sus hijas se corrompieron porque ya sus corazones estaban contaminados con la vida que llevaban. Y solamente podemos decir que fue sacado de allí Lot con sus 2 hijas, medio a los empujones porque no creían. Los yernos no creyeron y se burlaron. Y dice que los ángeles tuvieron que tomarle de la mano y amonestarle que escaparan por su vida, que no se detuvieran, que no miraran atrás y que huyeran por su vida. Y yo creo con esta historia que le estoy compartiendo a los hermanos y los amigos, quiero hacerle ver un poquito el carácter de Dios, ¿no es cierto? El sentimiento del Creador. Él estaba diciendo que Él, como Dios justo, que se lo hizo recordar a Abraham, como Dios justo, que hace lo justo, que hace lo bueno, no iba a meter todo en el mismo paquete. Pero tenía en aquella ciudad, lamentablemente, no alcanzaba siquiera a encontrar 10. Por ese motivo las ciudades fueron destruidas. Pero con esto les llevo a lo que está pasando hoy con esta plaga en el mundo entero. ¿Cuántos cristianos hay en cada una de las naciones? ¿Cuántos cristianos hay en Estados Unidos que este país está tan complicado? España, Inglaterra, Italia, ahora algunos países de Sudamérica como el nuestro. ¿Cuántos cristianos hay que han sido hallados justos por los méritos de Cristo, no por nuestra justicia? Porque la justicia del hombre en los ojos de Dios es trapo de inmundicia. Cuando vino Cristo a morir en la cruz fue precisamente porque el Señor no encontró un solo justo, ni uno solo que hiciera lo bueno. Todos se habían apartado, todos habían hecho lo malo, pero Cristo nos justificó. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz y hoy somos justos por los méritos, por la muerte de la cruz. Hoy somos hallados justos en los ojos de Dios. Y hay muchos cristianos que han creído, que esperan en fe, que confían, que oran, que creen en la palabra, y por estos justos dice que Dios tendrá misericordia y no hará lo que pensaba hacer, porque Él no puede hacer una injusticia y no puede poner en un mismo paquete a los impíos, a los malos, a los incrédulos, a los idólatras, juntamente con los que creen y los que tienen a Cristo en su corazón. Así que, hermano, le animo a seguir confiando en el carácter de nuestro Dios, que siempre hace lo que debe de hacer, lo que es justo. No hay injusticia en Él, no hay ninguna injusticia en Él. Y Dios no va a permitir que los cristianos que son temerosos de Dios, que tienen a Cristo en su corazón, tengan que pasar por este juicio, esta pestilencia. Llámele trato de Dios, llámele señal de los últimos tiempos, llámele juicio. Esto no es tan importante como le podamos definir, sino creer que esto es ese llamado, esa voz de alerta,
Cuando hablan los hermanos sobre los acontecimientos escatológicos, las señales de los últimos tiempos, yo siempre les digo que todas las profecías bíblicas son atemporales y abarcativas, que no están cronológicamente diseñadas o señaladas o ajustadas a un orden cronológico. Las profecías bíblicas del último tiempo, lo decía el apóstol San Juan, ¿no? Escribiendo su primera carta, hablando del anticristo, él decía, porque hay muchos anticristos en el mundo y ya se han manifestado y ya están obrando. Esto lo decía 2000 y tantos años atrás, cuando escribía sus epístolas. Han pasado 20 siglos. Y quiere decir que ya ese espíritu, ya ese movimiento ya estaba obrando en el mundo en los días de Juan, los días de la Iglesia Apostólica. Y yo creo que eso es como sucede. Si hablamos de las trompetas, hablamos de los 4 jinetes de Apocalipsis, hablamos de las copas, de los sellos. Esto en cierta medida ya se está desarrollando, no en forma cronológica, pero está en la palabra de Dios para que seamos un pueblo avisado y entendamos que en forma de adelanto, valga la palabra, Dios permite muchas veces que algunas de estas cosas sucedan como principio de dolores. Así que esto está pasando, somos protagonistas, estamos dentro de este acontecimiento que nunca pensamos que nos tocaría cruzar, pero lo hemos caído dentro de esto, aún los cristianos, no nos podemos congregar, estamos limitados, tenemos que hacer cuarentena, estamos con temor como todo el mundo, pero con la fe puesta en un Dios justo, que no mete todo en un mismo paquete, que Dios sabe, ¿no? Cuando fue el juicio sobre los antidiluvianos, la generación de Noé, cuando Dios arrasó el mundo por aquel diluvio, cubrió los montes más altos de la tierra, también Dios no puso todo en el mismo paquete, porque dice que cuando vio a la creación, vio que la malicia de los hombres era de continuo, el pensamiento de ellos era de continuo el mal, y que la tierra se había llenado de violencia. Esa es la situación, y Dios se dolió, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra. El hombre se había corrompido, el hombre le había dado la espalda a Dios, había tomado sus propios caminos, y Dios vino a ver cómo le iba al hombre, así dice la Escritura, y encontró que no había nadie que hiciera lo bueno. Fue eso lo que le llevó a derramar aquel juicio del diluvio y exterminar la raza humana con toda su creación. Pero dice que encontró una familia, encontró un hombre que no podía poner en el paquete junto con el resto, porque dice, encontró a Noé, varón justo, y entonces le preservó, preparó un plan de preservación para esa familia. Y esa familia, 8 personas, cuando todo se destruía, cuando la gente perecía por aquellas aguas que inundaron hasta los montes más altos de la tierra, aquella familia fue preservada y de allí recomenzó la raza humana. Ellos volvieron a multiplicarse y a poblar la tierra. Noé, su esposa, 3 de sus hijos varones y 3 nueras, 8 personas. Y todos sabemos también aquellas parejas de animales que entraron al arca para también preservar el reino animal. Dios obró con justicia, no puso todo en el mismo paquete. En la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios obró con justicia, y antes de que el fuego de Dios borrara del mapa aquellas ciudades, mandó a sacar a Lot con su familia de dentro. Los preservó. Cuando estuvieron a seguro, tuvieron que huir hacia un monte
La orden fue: escapa a ese monte, y los ángeles dijeron: no podemos hacer nada hasta que ustedes no lleguen allá, hasta que ustedes no estén seguros. Ellos no podían obrar esos juicios, derramar esos juicios, hasta que esta familia no estuviera a salvo. Entonces por eso fue la insistencia: escapen por su vida, corran al monte, pónganse en el refugio. No podremos hacer nada hasta que no hayan llegado allá. Y yo creo que de la misma manera Dios estará preservando a los suyos en esta plaga, por más terrible, por más espantosa, por más atemorizante que sean las noticias. Confíe en Dios, permanezca en Dios. Si estuvo medio apartado, mucha gente me dice: cuánto deseo estar en una reunión, cuánto extraño las reuniones, los cultos, la iglesia, cuánto quisiera ver los hermanos, ¿no? Y muchas veces era gente que cuando teníamos una vida normal no congregaban porque el día de reunión tenían un compromiso, iban a visitar un pariente, tenían una salida, un paseo. Y mucha gente me decía: no voy a estar en la reunión porque tengo un compromiso, no voy a poder venir porque tengo una invitación. Hoy esa gente está anhelando poder estar en una reunión. Hay muchos hermanos que me están escuchando que ya extrañamos, ¿no?, las reuniones en nuestras congregaciones. Por eso le animo al que estaba enfriado, el que estaba tibio, el que había perdido el primer amor, que lo recupere, que haga un propósito allí en tu casa. Porque yo creo que solamente los que estén en las manos del Señor van a ser preservados. Vamos a ver cristianos que van a ser afectados por este mal. Cristianos entre comillas, porque muchos que se llaman cristianos solamente lo son para buscar favor de Dios, para buscar algún beneficio. Son los que seguían a Jesús por los panes y los peces. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere tu corazón. El Señor quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que el Padre busca esos adoradores que le adoren. Es decir, gente convertida de verdad, gente que involucre su corazón en la fe. Y te animo, si no lo has hecho hasta acá, puedes hacerlo en tu hogar, puedes hacer un propósito. Enseguida vamos a orar, puedes unirte conmigo en esta oración y hacer un propósito de volverte a Dios. Si estabas apartado, si eras pródigo, si estabas lejos, acércate. Dice: volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Todo lo que está pasando es un proceso de Dios, un llamado de Dios, una alerta de Dios. Llámelo trompeta, llámelo luz roja, llámelo aviso. Pero es un llamado de Dios, porque Dios viene llamando al ser humano a la salvación hace muchos siglos. Se llama la paciencia de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que te pierdas. Por eso te está alertando, te está llamando. Es un llamado, como le decía antes, cuando alguien distraído cruza una avenida con mucho tráfico. Un agente te tocará el silbato. Si no lo oye, habrá muchos que gritarán para que salgas del tráfico. Y si no lo haces, no faltará alguno que te dé un tremendo empujón y te tire contra la vereda, ¿no? Yo creo que Dios nos está dando un tremendo empujón para que reaccionemos, para los que son llamados conocedores se vuelvan a Dios, pero no sean simpatizantes. Yo tengo en la congregación muchísimos, y todo pastor tiene, muchísimos simpatizantes. Son los que les encontramos, les vemos cuando hay una fiesta, un evento, cuando algo acontece en la congregación, una boda, una celebración, una reunión especial, una comida a veces fraternal. Bueno, ahí le vemos, ahí aparecen. Y luego el resto del año no le volvemos a ver hasta el próximo evento. Bueno, esto tiene que cambiar. Esto
Es lo que Dios está pretendiendo que cambie, que los tibios, ¿no es cierto?, se acerquen a Dios, se afirmen en Dios, que deje de ser tibio. Dios no busca simpatizantes, Dios busca locales. Cuando había fútbol, había una especie de lotería, de azar, entre simpatizantes y locales. Había que elegir quién ganaba. Bueno, simpatizante era el club que venía a competir en el estadio local. Y locales eran los que pertenecían al estadio, ¿no? Yo creo que lo mismo debe ser en los cristianos. Dios no quiere simpatizantes. Dios no quiere que vayas a la iglesia cuando te sientes mal, cuando tu matrimonio se quebró, cuando alguien se enfermó o murió en tu familia, que corras a la iglesia, porque nosotros ahora, nuestros pastores, nuestros obreros están asistiendo a un montón de gente que a veces nos sorprendemos, que mandan a llamar. Mandan a llamar porque se asustan, porque alguien se sintió mal en la casa, o porque algo sucedió, o porque en el trabajo no puede trabajar, o no puede salir de su casa, o situaciones extremas. Y mandan a llamar para que vayamos a orar. Y bueno, los hermanos van, asisten. Pero no pasa de esto. Antes no pasaba de esto. Íbamos, le asistíamos, le ministrábamos, orábamos, y no volvíamos a verlo. Y hemos orado por gente que Dios la ha sacado de la muerte, de enfermedades terribles, de terapia intensiva. Pero era eso, los panes y los peces, no volvíamos a verle. Esto le pasa a muchos pastores, que a veces como que bajamos los brazos, nos cansamos, ¿no? Sentimos defraudados porque uno pone todo de sí para servir, para ministrarle, con la esperanza de verle en los caminos del Señor. Tenemos parientes en esa situación, cuando la cosa se pone fea, corren a Dios, ore por mí, hermano, ore por mi familia, ore por mi matrimonio, perdí el trabajo, ore. Oramos y Dios en su misericordia escucha la oración y hace, pero sin resultado. Yo creo que a partir de esto que está sucediendo, Dios estará buscando resultado. Yo creo que la paciencia de Dios ha durado más de 20 siglos, con generación tras generación. Creo que ahora va a pedir compromiso el Señor. Así que te animo, haga un compromiso allí donde estás, detrás de tu computadora, detrás de tu celular, tu teléfono móvil. Allí donde estás, en tu comedor, tu cocina, donde sea, tu patio, haga un compromiso con Dios. Dios va a escuchar esta oración que vamos a hacer juntos. Y vas a poder volver a los caminos del Señor. Bueno, el compromiso tiene que ser serio. Apenas nos permitan volver a reunirnos, yo voy a estar en la iglesia. Yo me voy a firmar en la iglesia. Eso es parte del compromiso que Dios te está pidiendo. Te invito, amigo, hermano en Cristo, hermanos de nuestras congregaciones, nos acompañes en una oración. Vamos a orar juntos en esta noche, terminando este video, y que ojalá pronto nos podamos volver a reencontrar. Dios te bendiga y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hago una oración ahora delante de tu presencia a través de este medio, Señor, virtual, donde hay muchos que están en sus hogares, algunos en una distancia importante, pero están acompañándonos y nos acompañan ahora en esta oración que hacemos delante de ti. Allí detrás, Señor, de una pantalla hay pródigos, hay gente que no ha podido afirmarse, hay hermanos que han perdido la fuerza, algunos fueron defraudados, algunos se sintieron mal en las congregaciones, algunos no encontraron su lugar. No interesa, Señor, cuál ha sido la causa, pero están apartados, están lejos de ti. El enemigo sabe cómo hacer esto, alejarle de ti, de tus caminos. Yo oro para que ahora, si están haciendo un propósito, ese propósito sea anotado en tus libros allá en el cielo. Que tú tomes ese propósito, Señor, y hagas con ello
un nuevo concierto, amado Dios, para recibirle en tu gracia y en tu misericordia, para perdonar su falta, su pecado, para bendecirle, para guardarle, Señor, en esta plaga que está azotando el mundo. Guárdale, Señor, protégele. Tú dices que eres Dios justo y que no hace lo mismo con el justo que con el impío. Señor, y hemos sido justificados por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo. Nuestros pecados fueron limpios y lavados. Lava ahora, Señor, toda falta, todo pecado de estas personas que hoy están haciendo un propósito nuevo. Luego le darás tu fortaleza, le ayudarás para hacer paso derecho a sus pies. Te pido, Señor, que le acompañes a partir de este momento que han orado. Señor, cada día, cada mañana, cada noche, guárdale, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te envío un gran abrazo y un gran cariño para todos los amigos y hermanos.